Como sabemos, la empresa Valve es la responsable de crear uno de los mejores videojuegos de disparos en primera persona, pero como cualquier empresa tiende a innovar sus productos y recurriendo al apoyo de otras compañías, y es ahí donde se generan debates sobre el canon de estas entregas. La compañía de videojuegos Valve fue quien dio vida a la saga Half-Life. Luego salieron las expansiones Opposing Force, Blue Shift y Decay, pero estas expansiones las crearon la compañía Gearbox Software. Entonces, ¿estas expansiones serían parte del canon? En realidad sí son canónicos, pero ¿por qué surge la duda con respecto a este tema? Existen varios factores. Uno de ellos es el hecho que lo haya desarrollado otra compañía y no la original, pero sobre todo las declaraciones que hizo Mark Lalo acerca de las expansiones de Half-Life. Pero parece haber una confusión con este tema. Mark Lalo sí se refirió al tema del canon en más de una ocasión, pero no mencionó frases que indiquen que no sean canónicos. Para comprobar esto tenemos que revisar las declaraciones que hizo el mismo Mark Lalo. Existe una página donde se recopiló las respuestas que hizo a algunos fans. En un fragmento podemos leer: a pesar de que tenían la orientación de nosotros, no siempre la escuchaban y manejaban con sus propias luces, etcétera, etcétera. No estaba muy cerca de la creación de los paquetes de expansión y me preocupaba mucho más con cómo avanzar la historia y abrir el universo. Así que solo tomo en cuenta los juegos creados por Valve cuando estoy trabajando en la historia. Como pueden ver, Mark no dice que no sean canon, simplemente deja en claro que no estuvo detrás de las expansiones. ¿Pero por qué dijo esto? Lo que pasa es que este fragmento pertenece a una pregunta que le hizo un fan a Mark Lalo sobre Blue Shift, y recordemos que dicho juego estuvo a cargo de Gearbox, por lo que Mark no puede dar una respuesta exacta en estos casos. Por eso dijo, solo tomo en cuenta los juegos creados por Valve. Los dice desde su punto de vista y como su rol en el desarrollo del juego. Tal como dice, no estaba muy cerca de la creación de los paquetes de expansión, por lo que fue Gearbox quien desarrolló las expansiones y lo hizo con su propio personal, por lo que Mark Lalo no participó. Por ejemplo, Opposing Force tuvo como escritores a Stephen Bold, Rob Hieronymus, Christie Jr. y Randy Pitchford. Pero Mark Lalo en alguna ocasión sí se refirió al tema del canon, pero de una manera indirecta, en Half-Life Opposing Force, pero no con respecto al juego, sino con Adrian Shepard. Sin embargo, también dice frases que contradicen. En una respuesta a un fan, en gracias por tu carta, Adrian Shepard es un poco como el gato de Schrödinger, no es ni canon ni no canon, dependiendo si el G-Man puede o no tener un uso para él. Como podemos ver, Mark Lalo nos plantea el ejemplo del gato de Schrödinger, el cual es la base para entender la mecánica cuántica. Explica que de una manera hipotética ponemos un gato en una caja cerrada con un veneno volátil dentro de un frasco. Entonces, al no poder ver al gato, no sabemos si este está muerto o sigue vivo. Por lo tanto, el gato estaría muerto y vivo a la vez. Algo similar se refirió Mark Lalo a Adrian Shepard. Tiene algo de razón, ya que el protagonista de Opposing Force no tiene contacto con Gordon Freeman. En este caso, Adrian no sería canónico, pero el videojuego transcurre al mismo tiempo que el protagonizado por Gordon Freeman. Se puede ver Black Mesa, a los científicos, a los mismos enemigos, EQ, quien ahora son nuestros aliados. Entonces, en ese aspecto sí tiene mucha relación Opposing Force con la historia inicial del juego. Lo sé, es un poco confuso, pero quizás por esto Mark Lalo lo relaciona con el gato de Schrödinger. En la misma pregunta que le hicieron sobre Blue Shift, Mark nos menciona: nunca se me ocurrió que grandes cantidades de la historia se nos quitarían de nuestras manos. Los cambios que se hicieran fuera de nuestro control y luego se devolvieran las cosas con inesperados problemas inesperados, así que trato de no preocuparme por eso, y simplemente hago mi mejor esfuerzo con material directamente bajo mi control. Todo el asunto del canon es algo que se le ocurre a los fanáticos. Supongo que podrás identificar como canon esos elementos de la historia sobre los que seguimos construyendo y desarrollando y mencionando repetidamente a medida que avanza la historia. Algo importante es que dice que todo el asunto del canon es algo que se le ocurre a los fanáticos, pero se refiere al tema en general del canon, al debate que se origina por este tema, debido a que no fue una sino varias ocasiones en las que los fans le preguntaron a Mark Lalo
sobre el tema del canon. Pero si hay dudas sobre el canon debido a que Mark Lalo no participó en el desarrollo de las expansiones, pues Mark Lalo sí tuvo una pequeña participación, así lo menciona en una respuesta a un fan que preguntó acerca de las expansiones. Tuvimos muchas conversaciones con Gearbox sobre la creación de Opposing Force y Blue Shift, y les proporcioné varios documentos que dieron cuerpo a elementos de fondo que no se habían tejido directamente en el primer plano de Half-Life. El lugar donde se ve esto más claramente es en la odisea de Barney hacia Xen, donde se arroja un poco más de luz sobre los experimentos de teletransporte de retransmisión Xen. Algunas de las razones de las narraciones superpuestas fue que tenía sentido para Gearbox reutilizar el contenido existente como texturas y motivos de diseño, ya que tenían horarios limitados para producir estos juegos. La mayoría de las jugadas de momento a momento y de historia se dejaron en manos de Gearbox, y simplemente tratamos de asegurarnos de que encajaran con nuestros propios diseños y no crearan conflictos enormes. Gearbox, como fanáticos del original, tenían buen ojo para los lugares donde sus historias podían superponerse con Half-Life, pero aún así se tomaron muchas libertades con la historia por el bien de hacer un juego divertido. La diversión en un juego es, en última instancia, más importante que la consistencia. Como podemos ver, Mark Lalo nos dice que más allá de conversar con Gearbox, él les proporcionó información sobre la historia original para que complemente el juego, en especial en esos aspectos que no se explicaron en el primer Half-Life, como es en el caso de Blue Shift. Él mismo dice que en Blue Shift se arrojó un poco más de luz en los experimentos de teletransporte. Con eso nos quiere decir que la expansión Blue Shift sirve para entender un poco más la saga Half-Life, debido a que nos ilustra un poco más partes de la historia que no se explicó en el primer Half-Life. Entonces, nos damos cuenta que Blue Shift no contradice el primer Half-Life. Incluso él mismo dice que se aseguraron de que encajaran con nuestros propios diseños y no crearan conflictos enormes. Al final dice algo muy bonito: la diversión en un juego es, en última instancia, más importante que la consistencia. Algo muy importante es saber qué entendemos por canon y cuál es su definición. Como ya mencionamos, la palabra correcta para referirse a algo que está dentro del canon es canónico. Entonces, si lo consideran así, decir por ejemplo Blue Shift es canon sería incorrecto. Lo correcto sería decir Blue Shift es canónico. Ahora, ¿qué es el canon? Si hablamos en el contexto de la ficción, canon son aquellas obras literarias, películas, actos o cualquier otro material, ya sea escrito o audiovisual, en el cual dentro del mismo universo de su historia tenga lógica y se desarrolle dentro del contexto real de la historia anterior, siempre y cuando si el contenido sea certificado u oficialmente autorizado por el autor intelectual de la obra. No se considera canónico si este contradice en gran parte algunos aspectos de la historia original. De lo contrario, sí se considera canónico. Ahora, hemos visto que Blue Shift no contradice a la primera entrega de Half-Life, sino más bien, según Mark Lalo, nos arroja más detalles sobre la saga. De la misma forma, Opposing Force y Decay. Ya hablamos sobre los aspectos que se debe tomar para ser considerado canónico. Uno de ellos es que debe seguir la historia original o al menos no contradecirla. Pero aquí ocurre otra confusión. ¿Qué pasa con los mods? Si bien es cierto, algunos de ellos siguen la historia de Half-Life o Portal, estos no son canónicos. Esto debido a que son hechos por fans, los cuales muy talentosos nos brindan nuevos mods. Lo mismo pasa con los mods aprobados por Valve, ya que la aprobación consta del permiso oficial de la empresa Valve para poder estar a la venta en la plataforma Steam, más no para ingresar dentro del canon. Aquí tenemos que diferenciar, una cosa son los mods y otras son las expansiones oficiales, las cuales no fueron hechas por fans, sino por toda una compañía, en la cual se firmó un contrato donde se acuerdan aspectos económicos y de derechos, donde se ve la certificación o autorización oficial del autor intelectual. Gearbox tuvo que invertir esfuerzo y dinero tanto en el desarrollo como en los derechos del juego, arriesgándose a fracasar. Muchos tienen una idea equivocada sobre los videojuegos. En realidad ellos son una empresa más que puede tener éxitos y dificultades, pero siempre esforzándose para salir adelante, tanto como para que cualquiera diga que sus expansiones no van de acuerdo al canon. Gearbox es una compañía fundada en 1999, tiene la misma experiencia que Valve para el desarrollo de videojuegos. Claro que Valve se fundó 3 años antes, pero ambas son grandes compañías al igual que muchas en el mercado. Como ya hemos visto, Valve es igual que cualquier empresa, solo que se dedica al desarrollo de videojuegos. Las empresas por lo general están organizadas por organigramas,
los cuales son representaciones gráficas de la estructura de una empresa, compuesta por jerarquía y subordinación. Entonces Valve también debería tener su organigrama, teniendo como director general a Gabe Newell. Pero en el caso de Valve pasa algo diferente. Según una declaración de D.A. Powers, desarrollador comercial de Valve, nos dice que son una organización plana y no se rigen por jefes. No se rinden cuentas ante nadie y cada uno es libre de trabajar en lo que se considere más interesante. Incluso en la página de Valve se puede leer que están libres de jefes. Pero a pesar de eso, el mismo D.A. Powers nos dice que se reconoce que Gabe Newell tiene más influencia por ser el fundador, además de ser el director general. Toda la organización de la empresa Valve es detallada en un manual el cual se filtró a internet. Como podemos ver, por más que Valve sea una empresa sin jefes, siempre tiene alguien a la cabeza de toda la organización, por lo que Mark Lalo no podría estar por encima de las decisiones del director general, y más cuando se decidió ceder parte de los derechos a Gearbox para que continúe y complemente la saga Half-Life. Si bien es cierto, las declaraciones de Mark Lalo son muy importantes para comprender la historia del juego y despejar dudas sobre pasajes de la trama argumental, ya que él fue quien desarrolló la historia de Half-Life. Pero para temas de expansiones y canon se deben tomar varios aspectos en cuenta. Un solo trabajador no tendría mucho derecho para desacreditar a una compañía a la cual el director general y el resto de trabajadores estuvieron de acuerdo en darle la autorización para complementar la saga Half-Life. Sabemos que Gearbox trabajó con su propio personal al momento de crear las expansiones de Half-Life, por lo que Mark Lalo no intervino, o al menos un poco, como vimos antes. Pero tampoco por eso dejan de ser canónicos. Sería lo mismo si Mark Lalo dejara de escribir la historia de Half-Life y en su lugar sea otra persona. Recordemos que Lalo dejó la empresa Valve en enero de 2016, dejándonos un gran legado en los videojuegos. Pero también recordemos que nadie es indispensable en una empresa, por lo que otra persona con la misma especialidad puede desempeñarse en esa misma área. Esa persona firma un contrato de trabajo y recibe una remuneración, así como tener la autorización para crear la historia de un videojuego, por lo que sería desconsiderado por parte de los fans decir que su trabajo no entra en el canon. Terminando todo esto, existen factores dentro de la historia de Half-Life que nos demuestran que las expansiones son canónicas. Como ya mencionamos anteriormente, estos no contradicen a la historia, sino más bien la complementan. Un ejemplo claro es cuando Adrian Shepard ve a Gordon Freeman saltar hacia el teletransportador que lo lleva a Xen. Se ven a los mismos científicos. Además de la raza X, tenemos a los Headcrabs como enemigos. De esta forma se conectan ambas historias. De la misma forma, en Blue Shift podemos ver a Gordon Freeman siendo llevado por los marines en el momento que lo dejaron inconsciente. Y ni hablar de Half-Life Decay, porque ahí se le entrega a Gordon el cristal de Xen que causó el incidente de Black Mesa, por lo que se conecta con la historia inicial en uno de los mejores momentos. Pero ¿por qué las expansiones no contradicen al juego inicial? Esto lo dijo Mark Lalo. Gearbox cuidó mucho el asunto de la historia para no crear inconsistencias. Este gran trabajo que hicieron para no cometer la mayor cantidad de errores en el juego es admirable, y es mérito suficiente para no decir simplemente que no es canónico. Algo curioso es que Mark Lalo dijo que él solo toma en cuenta los juegos creados por Valve, y recordemos que él también desarrolló la historia de Half-Life 2, y precisamente en esta entrega es donde aparece Barney Calhoun, el mismo nombre que le fue asignado en Half-Life Blue Shift. En la primera entrega el nombre general para todos los guardias es Barney, pero en Blue Shift se le agregó el apellido Calhoun. Pero este debate sobre el canon no es un tema de ahora, este lleva años dejando en intriga a la comunidad de fans, incluso tiene su propio artículo en la wiki oficial de Half-Life. Si buscamos artículos sobre Gearbox Software, encontramos un poco de información, pero más importante es que más abajo nos habla sobre la canonicidad de las expansiones, donde podemos leer: por lo tanto, el consenso general tendrá en cuenta las expansiones Gearbox Canon, a pesar de que sigue siendo ambigua, a menos que Valve elija contradecir específicamente alguno de los eventos descritos, en cuyo caso Valve tiene el derecho de paso hipotético. Como podemos ver, hasta la wiki oficial de Half-Life nos menciona que las expansiones hechas por Gearbox Software son canónicas, a menos que Valve elija contradecir alguno de los eventos descritos. Y dicen esto porque saben cómo funciona el canon, bajo la misma característica que hablamos anteriormente, la contradicción. Hasta entonces no hay una declaración exacta o pasaje de la historia del videojuego que nos asegure que las expansiones no sean canónicas.
Espero les haya servido de mucho este análisis donde hemos revisado el tema del canon de las expansiones que acompañan a la saga Half-Life.